Ave legionarios, aquí estamos con nuevo vídeo. Hablamos de tema me han pedido muchas veces y es trágico. La diezmación, es decir, el peor castigo que se le puede infligir a un legionario romano. El peor castigo que se podía imponer a los legionarios, a los soldados, por orden de un general, de un legado, que se tomaba por motivos gravísimos. En este vídeo haremos un viaje a un gesto trágico, un gesto de extrema violencia y por lo tanto uno de los castigos que no puede dejar de ser contado porque, lamentablemente, formaba parte de los momentos más dolorosos de la vida de una legión. Comencemos de inmediato. Os invito, antes de empezar la explicación, a que visitéis la página de Facebook con nuestras secciones originales y los podcasts, el grupo de discusión y el sitio web del Bar de la Roma Antigua que está creciendo mucho, siempre tiene nuevos artículos. Nuevos productos para los aficionados y las lecturas aumentan, por lo que es muy apreciado. Y luego Instagram, el nuevo canal de Instagram, con imágenes de almanaque, recordamos los eventos más importantes de la historia romana. Suscríbanse al canal de Instagram para estar actualizados. La diezmación. La diezmación es un castigo muy duro. ¿Cuándo se aplicaba? En el ejército romano había un complejo sistema de premios y castigos para, obviamente, garantizar la seguridad y el funcionamiento de la legión. Los castigos eran muchos y variados. Iban desde castigos bastante leves como una reprimenda, una nota de comportamiento, saltarse una comida, hacer una ronda nocturna, una flagelación, vamos a algo más pesado. Pues bien, el peor castigo de todos era la diezmación. La diezmación se llevaba a cabo básicamente en dos situaciones. O en el momento en que había un motín, es decir, cuando todos los soldados se negaban a obedecer las órdenes, o cuando había no solo un motín sino una rebelión, una revuelta incluso violenta contra el general y, por lo tanto, había una cierta dosis de furia en los legionarios, o en otro caso gravísimo, es decir, la cobardía en el campo de batalla. Es decir, ser cobardes en el campo de batalla, quizás lo peor para los legionarios. Estas situaciones extremas como amotinarse, rebelarse o ser cobardes, podían llevar como solución punitiva extrema a la diezmación, que era realmente un proceso espeluznante. Era un proceso espeluznante porque así es como funcionaba. Entonces, obviamente, el general, acompañado por algunos soldados fieles, obviamente, que garantizaban el funcionamiento de este castigo, tomaba su legión, tomaba una unidad de la legión, llamada cohorte, que son alrededor de aproximadamente unos 600 hombres, que era la unidad fundamental, un poco más grande que los manípulos, y cada cohorte se dividía en grupos de 10 soldados aproximadamente. Dentro de cada grupo de 10 soldados, dentro de cada núcleo de 10 soldados, se hacía un sorteo de manera justa, aleatoria y equitativa, sin favoritismos. Aquel que sacaba lo que nosotros llamamos la cerilla corta, es decir, aquel que era elegido por sorteo, tenía la condena, él era el elegido. Él debía morir y los otros 9 miembros de este grupo lo mataban sin piedad, brutalmente delante de todos. Con la lapidación, es decir, con piedras o con golpes, lo golpeaban hasta quitarle la vida frente a todos. Así que imagina lo terrible que debía ser. Los legionarios romanos, entre ellos, estaban enormemente unidos. Y por lo tanto podía suceder que un medio hermano tuyo, un amigo incluso del alma, se viera obligado por este mecanismo devastador a golpearte hasta matarte. Esto podía ser la diezmación. Esto pasaba por grupo de 10 hombres. Uno a uno cada uno era seleccionado y los otros 9 lo mataban en público. Entonces piensen en el enorme e inmenso sufrimiento tanto para el elegido como para aquellos que debían quitarle la vida, tal vez a un amigo. Y la suerte de los otros 9 obviamente no terminaba ahí. No solo tenían que golpear y matar a la víctima que había sido designada por el destino. No, otros 9 tenían un castigo grande. Para ellos los problemas continuaban, en primer lugar la ración, el almuerzo fundamental. En lugar de comer trigo, que de todos modos era el alimento básico, eran condenados a comer cebada, que era mucho más asqueroso y también bastante menos nutritivo.
Comer cebada como naranja para un legionario era una comida bastante pobre y repugnante, así que tenían este castigo adicional desagradable. Pero lo peor de todo, además del sabor, además del alimento, era la noche. Por una o más noches, pero predominantemente una noche, los legionarios estaban obligados, obviamente por turnos, a dormir fuera del campamento, es decir, fuera de las protecciones. Era un peligro increíble, no solo el frío, sino sobre todo el peligro de ser asesinados. Tenían que dormir fuera del campamento y por lo tanto pasaban una noche terrible con el terror de ser atacados y asesinados. Y por lo tanto se trataba de una mezcla, una tortura, un castigo, que es una mezcla de peligro físico pero también psicológico. Esta tortura, esta diezmación, era devastadora psicológicamente también por las consecuencias posteriores. Imaginaos qué castigo tremendo debía ser. Existe luego otra situación, cuando tal vez no era posible una variante, llamémosla así, es decir, cuando tal vez no era posible organizarse o identificar a los culpables, había una variante en la que un tribuno. Y recordemos que cada legión tenía de 8 a 10 a 16 tribunos, un tribuno tomaba un grupo de legionarios culpables, los reunía en la explanada del campamento, los reprendía severamente. Los humillaba también y por sorteo elegía a los que debían morir, que obviamente numéricamente debían coincidir con un décimo del grupo total. Y en esta variante se llegaba a tener un grupo de personas, de legionarios, que debían ser asesinados públicamente por sus compañeros. Estamos hablando de un castigo que es devastador solo con contarlo, ¿verdad? Y era un disuasivo muy fuerte contra la cobardía en el campo de batalla, porque ajustarían cuentas después. A lo largo de la historia romana hay varias decimaciones. Las más importantes. Una primera decimación, un primer recurso a la decimación, alrededor del 400 a.C., estamos hablando por lo tanto de los inicios de Roma, ocurre cuando las legiones romanas están combatiendo contra los volscos, que eran una población apenímica que a menudo realizaba incursiones y ponía en riesgo la serenidad de Roma. Ahí tenemos la primera noticia documentada de la decimación porque los legionarios se mostraron realmente insensibles y cobardes en el campo de batalla. Otro ejemplo importante de decimación, mucho más conocido, es el que hizo el general Craso con motivo de la revuelta de Espartaco. Craso interviene en el campo de batalla, se le asigna un poderoso grupo de legiones, pero como los legionarios son absolutamente indisciplinados, Craso utiliza el método de la decimación para dar un castigo absolutamente ejemplar y retomar el control de los soldados en el campo de batalla. Y efectivamente, las fuentes dicen que en cierto momento los soldados de Craso realmente tenían un gran temor de decepcionar o enfurecer a su propio comandante más que perder contra Espartaco, y por lo tanto, con esta medida tan poderosa Craso recuperó el control sobre las legiones. Y finalmente, en realidad, un tercer ejemplo bastante importante es bajo Augusto. Augusto era capaz de ser decididamente despiadado cuando era el momento, por lo que tenemos noticia de una decimación hecha por Augusto en el 14 después de Cristo. Precisamente porque había llegado el momento de dar un castigo ejemplar. Era un castigo que no se tomaba a la ligera. No se tomaba a la ligera porque decimar significaba también reducir en un décimo la propia fuerza militar disponible, por lo que era realmente una situación extremadamente crítica y grave que, no obstante, representa esos picos de violencia muy severa que el ejército romano en algunas ocasiones llegaba a alcanzar, en gran medida. Hemos hecho, por lo tanto, un viaje bastante pesado dentro de un castigo devastador. En este punto os invito, por favor, a dar vuestra opinión personal en los comentarios y también a tratar de compartir vuestra perspectiva sobre este castigo y la percepción que tenéis de él. Y concluyo invitándolos a suscribirse al canal. Deben suscribirse al canal por una razón simple. ¿Tienen plantas en casa? ¿Les gusta tener flores? Si no os suscribís inmediatamente al canal y activáis la campanita, llegaremos a vuestra casa y una planta de cada 10 la decimamos, es decir, os decimamos las plantas, os decimamos el jardín, os hacemos una decimación de los vegetales. Para que vuestros queridos vegetales y flores no sean destruidos por una decimación, suscribíos al canal y hasta el próximo vídeo.